Bueno, con este tutorial terminamos la bolsita. Ya les enseño en este tutorial a pegar que esta es la tapita que hicimos aparte, y hacer la tira y a pegarla. Y ya con esto queda finalizada el paso a paso de nuestra bolsita. Sin más, empecemos a tejer para que ya terminemos esta preciosa bolsa. Bueno, ya terminé esta parte, así nos quedó la bolsita. Recuerden que la cosí acá, entonces ahí ya me formó este segundo bolsillito. Miren. Y al pegarlo acá, quedará también un bolsillo acá más grande, porque no voy a coserlo. Entonces queda este bolsillo, y el que lleva su cierrecito. Ya estoy pegando el cierre acá, es muy sencillo. Esta es la parte por el revés. Yo simplemente abrí el cierre, mírenlo, acá está. Simplemente abrí el cierre, pegué desde acá. Recuerden que siempre hay que dejar un espacio acá, puede ser 1 centímetro. Le pegué los alfileres y hice lo mismo. Lo medí, miren, que quede bien. Y voy a empezar a coserlo ahí. Ahí está agarrado solo con alfileres. Lo voy a coser y ya se los enseño para que ustedes sepan cómo queda. Pero así se pega, y se pega por el revés. Voy a coserlo con una aguja de hilo, una aguja de mano, para que me quede ya listo. Bueno, ya pegué el cierre, miren, lo cosí, tapé las pestañitas para que no quede levantado. Acá también lo rematé para que este borde no queden saliéndose las puntas. Miren, si lo giramos, acá simplemente lo saco un poco porque esta punta tiene que quedar también escondida por dentro. Mire que no se ve absolutamente nada por acá. Así. Bien bonito. Tenemos que acomodarlo que quede bien terminadito, bien bonito, de esta forma. Mire. Ya ahí queda nuestro cierre. Listica la bolsita, muy bonita, muy preciosa, y lista para la tapita. Sacamos bien las puntas, sacamos todas las puntas. Si quiere coserlo con una aguja a mano, con el mismo hilo que pegamos el cierre, está bien. Y si quiere con una aguja lanera, está perfecto. Yo lo voy a coser primero acá abajo, acá, y luego un lado y luego el otro, para que me quede bien distribuido y que no me vaya a quedar torcido. Pero primero esta parte de acá abajo. Es muy sencillo. Vamos a tejer de punta a punta. Él se le hace acá un bordecito que fue la cadeneta, la primera cadeneta. Por ese borde lo voy a pegar. Mire, simplemente agarro una pestañita de acá, una pestañita de ahí, una pestañita de acá, una de acá, y así voy ajustando. No necesito apretarlo mucho, solo ajustarlo para que quede sostenido. Si lo hacen con una aguja lanera del mismo color, no se va a notar para nada. De hecho, yo lo voy a hacer con una aguja lanera. Quiero mostrarles para que ustedes vean cómo lo hago. Miren, y él va a quedar unido y no se va a notar. Termino este borde y ya subo por acá, y listo para pegarle la tira, el fajoncito que hice. Bueno, ya terminé mi bolsita. Miren, bolsillito para allá, bolsillitos para las monedas, bolsillito para el celular. Ahora voy a enseñarles cómo hacemos la manijita, la tirita, y cómo la vamos a pegar. Yo les voy a hacer un mostrario muy pequeño, solo de 12 cadenetas, porque de 12 centímetros más bien, porque para no tardar tanto esta partecita. Ustedes lo pueden hacer de 1,20 m para que les quede más o menos 1 metro, 1,10 m. Si lo quieren más largo, tienen que aumentarle cada 10 centímetros. Entonces, si ustedes lo quieren de 1,20 m, tienen que hacer 1,40 m. Si lo quieren de 1 metro nomás, hacen 1,20 m. Si lo quieren de 90, hacen 1,10 m de cadenetas bien apretaditas.
Mire, llegamos acá, ya decimos que tenemos el 1,20 m que necesitamos y empezamos a hacer. Les voy a marcar acá para que me entiendan un poco más claro. Mire, ya tenemos acá el 1,20 m de cadenetas. Hacemos una para subir, una de separación, una para subir, una de separación, y acá en el gancho anterior al que marqué hago punto bajo, cadeneta, salto una, salto la otra, punto bajo, cadeneta. Lo hice así de corto porque quiero mostrarles también la vuelta. Salto una cadeneta y en la siguiente cadeneta, salto una en la siguiente cadeneta, salto una en la siguiente, y así. Una cadeneta y me salto una y hasta llegar acá. A ver. Me salto una en la siguiente y acá ya llegué. Mire, a la última cadeneta hago un punto sin terminar y voy a meter el rosado, perdón, estoy haciendo con púrpura. Voy a meter el rosado de esta forma, acá sin terminar, meto el rosado, hago una cadeneta y en el punto acá donde acabo de hacer el punto voy a hacer dos más, pero así, cadeneta y uno más, cadeneta. Ya ahí di la vuelta y voy a empezar a tejer con este rosado, pero no voy a tejer donde está el punto, voy a tejer antes, al contrario, donde queda el vacío de las cadenetas voy a tejer agarrando toda la cadeneta. Mire, así, cadeneta, por eso también lo hago de otro color. Me salto este punto que ya lo tengo hecho al huequito que queda y punto, cadeneta, me salto el punto y paso al huequito que queda. Mire la separación que queda de un punto y otro, y así voy a avanzar. Bueno, ya avancé. Aquí me queda la cadeneta que marqué, que es la cadeneta que hice la última cadeneta. Hago una cadeneta y acá en ese espacio, en la cadeneta que marqué, hay forma como una curvita, un huequito. Ahí voy a hacer mi punto. Mire, de esta forma. Acá un punto, una cadeneta, en total tienen que quedar tres. Un punto, una cadeneta y uno más para girar con una cadeneta siempre. Y hago lo mismo, voy a tejer, pero ya ahora voy a tejer en el espacio y también donde hice el rosado, para que este fucsia me quede en medio. Entonces ahora es más fácil porque me voy a guiar por el rosado. Mire, agarrando toda la cadeneta, toda. Mire, no estoy agarrando la pestaña, estoy agarrando toda la cadeneta que hice en la vuelta anterior. Mira, ahí se ve perfectamente que queda dentro del espacio donde hice el punto rosado. Esta sí queda ahí. Mire, de esta forma. Acá. Y aquí voy a cerrar con un punto deslizado. Mire, punto deslizado. Ya no voy a trabajar más con este rosado. Vuelvo a agarrar el fucsia. Yo dejé el fucsia ahí cuando metí el rosado. Ahora vuelvo a agarrar el fucsia y voy a hacer cadenetas. Perdón que el fucsia lo agarré mal. Voy a agarrar el fucsia, pero aquí, mire, metiendo la aguja por debajo, paso el fucsia. Y acá en el medio donde dejé las cadenetas voy a hacer punto deslizado. Es muy importante que esta cadeneta que yo haga me quede bien floja. Mira, acá está el punto, me salto hasta donde dejé el espacio de la cadeneta. Mire, eso es lo que tengo que hacer. Entonces acá está el punto rosado, me voy al espacio donde hice la cadeneta y punto deslizado. De esta forma le doy toda la vuelta
que esta parte quede muy floja. Esta cadeneta tiene que quedar bastante floja. A ver, ya, ahora sí. Acá. Muy floja para que no se me vaya a recoger esta tira. Para que no se recoja, esta cadeneta tiene que quedar bastante floja, para nada ajustada, porque se va a recoger y ya no les va a quedar de 1 metro, sino mucho más pequeña, y no queremos que se recoja tanto. Simplemente que le dé firmeza y me ayude a formar este diseñito para que se vea así. Mire lo bonito que se ve, me encanta por los dos lados. Eso es lo único que quiero lograr con esta puntada. Aquí simplemente doy la vuelta, mire, por los espacios que quedaron de hacer las cadenetas. Mire, simplemente sigo tejiendo. Creo que no es mi aguja, se me está zafando un hilo. Eso quiere decir que esta aguja es más pequeña, pero no sé dónde solté la mía. No importa, solamente es para enseñarles, entonces no pasa nada. Pero sí lo tienen que hacer con la misma aguja que tejen toda la bolsa para que no se vaya a achicar. Miren. Vean, hasta el último punto. Llego acá, hago un punto deslizado, guardo todos estos hilos. La mayoría los puedo cortar porque ya quedaron guardados, entonces los puedo cortar. Este lo guardo y listo. Mire lo hermoso que queda. Igual que este, vean. Igualito. Bueno, ya terminé la bolsita. Miren cómo le coloqué ya todo. Quedó acá con un bolsillo grande que va hasta el fondo. Este pequeño que es para las moneditas. Este que es para las llaves, que solo va hasta acá. Y este que es para el celular. Mire, quedó muy hermosa. Ahora vamos a pegarle la tira. Yo ya le pegué aquí una. Es muy sencillo, miramos que no nos quede torcida. Y acá en el bordecito, mire, un pedacito así nomás. No quiero que quede tan abajo ni tan arriba. Y empiezo a pegar acá en el borde para dar la vuelta y hacer el nudito cuando llegue al otro lado. Mire, ahí dejo un hilo para amarrarlo después. Y agarro una pestañita de la bolsita, una de la tira. Una de la bolsita, una de la tira. Eso es todo. De esa forma la vamos a pegar todo alrededor para que ya quede listica. Mire, simplemente doy la vuelta y sigo pegando igual. Un pedacito o pestañita o un hilito de la bolsa y uno de la tira. Mire, así. Acá hasta llegar acá. Llego acá, paso por detrás y aquí hago un nudito con este hilo, escondo las puntas y listo. Queda terminada mi bolsita. Bolsita para celular. Mire lo precioso que se ve. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido. Si les gusta, siempre una manita arriba. En Instagram estamos como Creaciones Mari Crochet Colombia, en Facebook Creaciones Mari Crochet Colombia. Sin más, nos vemos en un tutorial nuevo.